noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir y a moderar el análisis de hoy. Carmina, gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. También, bueno, una noche lluviosa. Regresó Fuerte. un poco. Sí, regresó la lluvia. Y para esta noche tenemos un tema en particular que ha estado en los últimos días en las noticias y ha sido sujeto de análisis, comentarios, columnas de opinión. Nos vamos a referir nuevamente a temas de pactos colectivos, específicamente el Ministerio de Educación. Lo último que se sabe es de que, según la asesoría jurídica del Ministerio de Educación, ellos tienen el derecho de declarar bajo reserva o confidencial las condiciones de ese pacto que aparentemente se está negociando y que estaría en vigencia a partir del año fiscal 2022. Vamos a hablar no solo de la coyuntura, sino también repasar un poco la historia de este tema, porque si no sabemos de dónde venimos, quiénes generaron y por qué se ha dado esto, no se termina de entender por qué estos pactos colectivos tienen tanto rechazo. Para abordar estos temas tenemos a tres invitados a quienes les doy la bienvenida: María del Carmen Aceña, Mario Fuentes de Starac y Conrado Reyes. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano y Carmina. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con la ingeniera Aceña, no solo porque desde el CIEN le han dado seguimiento específico al tema de pactos colectivos. Ella en su momento, como funcionaria, como ministra de Educación, tuvo que lidiar específicamente con ese tema que generó mucho debate político, incluso hubo interpelación, en fin, una serie de cosas que, bueno, forman parte de su experiencia profesional. Pero lo más específico, quisiera que nos comentara de lo que está viendo, de lo que está analizando, de lo que está escuchando. ¿Cuál es el estatus? Efectivamente, hay una negociación entre el gobierno y los sindicatos, o el sindicato mayoritario del Ministerio de Educación, o solo estamos especulando. Le escuchamos, ingeniera Aceña. Sí, muy buenas noches. Yo considero que sí hay. De hecho, pues yo tuve acceso a una información que se le trasladó a un diputado diciéndoles que este pacto que se estaba trabajando estaba bajo reserva, de lo cual yo no comparto. Bueno, aquí tengo dos excelentes abogados que podrán dar más el detalle, pero yo considero que un pacto colectivo, en primer lugar, en el sector público no debería de existir, porque obviamente tenemos un marco de servicio civil y a través de los pactos en los últimos años lo que vemos es que se están asignando recursos del Estado para privilegios y no se está cumpliendo con pues la frase de igual trabajo, igual remuneración. En el caso de los pactos, nosotros hicimos varios estudios y nos pareció que en 10 años esto iba a estallar y ahorita ya llegamos al año número 10. Solo para que tengan unos datos, en el año 2014, los pactos colectivos ya del Ejecutivo ya tenían aproximadamente 6,000 millones de quetzales en el 2014. Yo considero que ahora debe de ser por lo menos el doble. El pacto colectivo del Ministerio de Educación tal vez es el que más pesa porque el Ministerio de Educación es el que más empleados tiene. Y además de todos los privilegios, también tiene aumentos salariales masivos cada año. El último fue 10% y 5%, y ahora pues no sabemos porque siempre dicen que tiene que mejorar. Dentro del pacto también hay bonos, también hay días extra de asueto, y pues estaba leyendo, por ejemplo, el de la Confederación Deportiva, que resulta que si una persona que trabaja ahí pues tiene un problema de enfermedad o muere, lamentablemente, se le da una plaza a la persona que está directamente relacionada con el funcionario, de lo cual yo considero que eso va totalmente en contra del mérito. Entonces, en resumen, en el año 2008 es que se firma el primer pacto colectivo de educación y a través del 2008 para ahora, solo para que tengan una referencia, el gasto público se ha notado que la mayoría ha sido funcionamiento. En el 2007 el funcionamiento era el 52%
y en el proyecto de presupuesto para el 2022 es de 67.7. Y esto en detrimento de, digamos, de contratar más servidores, de hacer obra pública y obviamente de la calidad. Porque si los trabajadores tienen de fijo aumentos salariales masivos, no tienen ningún incentivo para dar un buen servicio ni calidad del servicio. Doctor Reyes, ¿qué se puede hacer, puesto que no se puede ni siquiera publicar el contenido de estos pactos? Porque si la ciudadanía pudiese fiscalizar cuando se están dando este tipo de negociaciones, las cosas serían muy distintas. Gracias, Carmina. Mariano, buenas noches. Colega Mario y ingeniera, buenas noches. La verdad es que yo sí creo, Carmina, que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Primero, con la denuncia pública de que ninguna actividad del Estado puede ser secreta o puede estar oculta a los ciudadanos. Por principio constitucional, ninguna autoridad del Estado podría hacer eso. Dos, el organismo legislativo tiene que trabajar en la facultad constitucional de fiscalización, porque son ellos los responsables de pedir la rendición de cuentas a los funcionarios públicos, en este caso del Ministerio de Educación, de CEGEPLAN, del Ministerio de Finanzas, porque esa es la obligatoriedad de la posibilidad de cualquier convenio, acuerdo, tranza o como quiera llamarle la población que se esté manejando. Ellos, ningún funcionario de los tres que mencioné, viceministros, directores de educación o de finanzas o de la Secretaría de Planificación Económica, pueden estar por encima de las facultades que la Constitución les da. Si desde ahorita se empieza a cumplir por los legisladores con su obligación constitucional de fiscalizar, podríamos evitar. Si por temor al costo político que para algunos pensarían pueden representar que la cabecilla principal del país en el tema del sindicato magisterial les pueda pretender cobrar una factura política, no quisieran hacerlo ahorita, pues tendrán a finales de mes, principios de noviembre, suficiente facultad para no aprobar el nuevo presupuesto, el nuevo plan de presupuesto que está planteando el Ministerio de Finanzas Públicas para el año entrante. Y no aprobar eso implica que no pueden asumir responsabilidades para que el sindicato siga haciendo, sabrían todo, incrementos desmedidos e injustificados de salarios. Por sobre todo, creo que el gran magisterio nacional, yo diría más del 90% del maestro y los maestros de vocación comprometidos con la educación de los jóvenes y de los niños del país, sabemos que en la situación del país y en la pandemia que se ha tenido, estarían muy, muy dispuestos también a que se les valide a ellos que no se van a prestar a que esta persona o este grupo de personas de los sindicatos sigan aprovechándose, porque hay que decir algo muy claro y hay que recordar a la población también lo que sucedió hace algunos años cuando se empezaba a negociar este asunto con los gobiernos pasados, en donde eran millones los que se le quitaban a cada uno en el fin del año o en los primeros meses de aumento, supuestamente para pagar un cúmulo de gente, dentro de los cuales incluso estaba el hermano de una ex primera dama, que cobraban millones supuestamente por las negociaciones de esos pactos colectivos. Sobre esos temas, y no es que no esté Reyes, vamos a ampliar. Licenciado Mario Fuentes de Starac, yo lo decía en la introducción de que es importante saber de dónde venimos, dónde están los cimientos para que hayamos llegado al punto, más allá específicamente de los pactos colectivos. Y a usted me gustaría, si nos ayuda a entender el artículo 102 constitucional que se refiere a los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, específicamente la literal Q que habla de la libre sindicalización, y posteriormente el famoso decreto 7186, que es la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Estos como dos pilares que sustentan mucho de lo que invocan los sindicalistas y que a partir de ello dicen que tienen los derechos
para la negociación de pactos colectivos. Ayúdanos a entender un poco esta situación, en cómo se genera, por qué se genera y por qué se ha dado interpretaciones tan amplias y extremas que nos tienen como nos tienen en este momento. Sí, muchas gracias, Mariano. Muy buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Buenas noches, Carmina, también. Pues mire, básicamente el tema data pues de la Constitución del año de 1985-86, en donde pues hay una apertura, ¿verdad?, a la sindicalización en el sector público. Y derivado de eso, pues viene este tema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se dan pues normalmente en el sector privado, pero que en el sector público ha habido, digamos, interpretaciones muy laxas, interpretaciones extremadamente flexibles, al punto pues que incluso hay principios claros de la administración pública que dice claramente que lo que no está permitido expresamente se entiende prohibido. Entonces, en estos pactos, incluso colectivos de condiciones de trabajo que se negocian con las distintas entidades, dependencias en el sector público, pues no hay, digamos, una estructura normativa clara que establezca claramente cuáles, digamos, son las condiciones de trabajo en el sector público. Hay algunas disposiciones que sí lo establecen. Por ejemplo, la indemnización, dice claramente la Constitución que no puede exceder de un mes de salario hasta por 10 años, ¿verdad? Sin embargo, hay pactos de condiciones de trabajo en el sector público que incluso se establece 20 años, ¿verdad?, de indemnización. Esto, pues, obviamente contraviene lo que dice la Constitución, pero han establecido el principio de que rige, digamos, para el sector privado, que esto nada más es un mínimo que puede ser superado a través de la negociación colectiva. Pero peor aún, ¿verdad?, cada entidad negocia independientemente su pacto colectivo con funcionarios que son totalmente transitorios y temporales, ¿verdad?, que al final pues no sufren las consecuencias de un determinado convenio que se ha llevado a cabo. Yo he sostenido que en todo caso, si va a existir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, tiene que ser uno. El Estado es unitario, un solo pacto. Y en todo caso puede existir anexos para, digamos, determinadas situaciones sui generis en cierto tipo de servicios. Pero no pueden haber 200 pactos colectivos de condiciones de trabajo. Tiene que haber uno solo, y tiene que estar debidamente regulado por una ley del Congreso de la República. Es decir, tiene que establecerse claramente qué es lo que está permitido. No es cuestión de una negociación abierta con el sector público, porque el funcionario tiene esa limitación, ¿verdad? No puede, digamos, excederse de lo que no está expresamente permitido. Lo que está expresamente permitido es lo único que puede hacer, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que usted establece, requería, digamos, Mariano, y obviamente el tema de considerar esto que es una reserva y es confidencial, y se viola flagrantemente la libertad de acceso a las fuentes de información por parte de la prensa, por parte de los comunicadores sociales, y en todo caso, ¿verdad?, se está incurriendo en el delito de retención de información, que está claramente establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice que incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley que en forma arbitraria o injustificada obstruya
el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. O sea, es un delito el no suministrar la información que le está siendo requerida por el medio de comunicación, por la prensa o a través del procedimiento de acceso a la información pública que establece para todas las personas la Ley de Acceso a la Información Pública. Gracias, ingeniera. Usted pues conoce mucho este tema, el sector, lo han estudiado, lo han analizado, usted lo ha vivido como funcionaria pública. Todo este tema de los pactos colectivos son una medida de presión de estas personas, pero que ya llega al punto de tener totalmente amarrado a los gobiernos, puesto que si no salen a las calles, hacen paros y la educación ya bastante ha sido perjudicada por el tema de la pandemia para los niños. Si lo vemos desde este punto de vista y lo analizamos en una contraposición contra el tema sindical, que el origen era otro, no estar teniendo de extorsionistas a los sindicalistas de esta forma. ¿Qué se puede hacer para que regrese el curso normal, por lo menos? Porque yo creo que una persona que se considera sindicalista de corazón debería estar en contra de esto, para comenzar. Sí, Carmina, y algo muy interesante fue que nosotros en el ministerio sí nos lo tomamos en serio, respetamos pues cuando yo estaba habían 37 sindicatos, pues respetamos la libre asociación y obviamente pues los pactos colectivos le mandan a uno a hacer este acuerdo con el sindicato más grande. Usted dijo la palabra correcta, es una extorsión, porque al final pues uno debería de tener la libertad de aumentos salariales dependiendo de su política. De hecho, hay una política salarial para el Estado, la ley de salarios, y obviamente con estas presiones del pacto colectivo, creo que lo que han hecho los gobiernos después en el que yo participé es comprar la paz de la calle, de lo cual pues uno debe estar sujeto a que la gente esté en la calle porque no está de acuerdo, pero realmente los que pierden aquí son los alumnos. Yo le digo, con tantos asuetos, con tantos bonos, con tantos privilegios, es un gran costo de oportunidad para tener más y mejor educación. Entonces, por lo menos nosotros sí lo pusimos en la balanza. Yo de verdad no, o sea, conozco cómo se manejan las finanzas públicas, sabía a lo que íbamos a llegar, solo para que tengan una idea. Nosotros terminamos el ministerio en el año 2007 con 6,000 millones de quetzales y el proyecto de presupuesto de educación está en 20,000 millones de quetzales y la cobertura se ha quedado estancada y la calidad no ha mejorado sustancialmente. Entonces yo creo, pues oyendo a los otros dos abogados, es que uno, la ministra debe de compartir ese pacto colectivo por una razón. Ya hay un antecedente de un ministro de Educación que no quiso compartir la base de datos de Mi Familia Progresa y con una orden de la Corte de Constitucionalidad tuvo que ser removido del cargo con una acción penal. Eso fue creo que en febrero del año 2010. Entonces ella tiene que entregar ese pacto y toda la población lo tenemos que conocer. Y creo que con presión pública va a empezar a haber toda una estrategia, creo yo, como decía el licenciado Fuentes de Starac, de hacer un marco legal, porque de lo contrario no tenemos futuro. Y esos son los que conocemos. En las municipalidades, en la mayoría hay pactos colectivos. En las descentralizadas hay pactos colectivos. En los 3 órganos del Estado, pues como decía Mario, solo debería de haber uno, pero el OJ tiene uno, la Contraloría tiene otro, el Ministerio Público tiene otro, la Contraloría de Cuentas tiene otro. Total es que todos tienen su pacto, ¿verdad? Y esto es en detrimento de los fondos públicos. Gracias, ingeniera. Conrado Reyes, previo a hacerle una pregunta muy concreta precisamente en relación al al marco legal, un par de datos. Como se decía, 19,900 millones es la propuesta de presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2020, de los cuales 16,300 van al denominado desarrollo humano.
Esto para dimensionar de la cantidad de dinero que estamos hablando. Ahora, específicamente sobre el marco legal. Está vigente el artículo 96 del decreto 25/2018. Recordemos de que el Congreso ha sido incapaz de aprobar presupuestos después de ese 25/2018. Y en ese artículo 96, que es producto de todos los escándalos que se destaparon años 2014, 2015, 2016, donde incluso hubo acciones de amparo, acciones de la PGN que no le dieron seguimiento, hubo audiencias en la CC, se establecieron una norma de ejecución en la cual se le dijo a los organismos del Estado, a las instituciones, miren, pueden, pero bajo estas condiciones, que entre otras cosas tiene que ver con capacidad de pago del Estado, con respeto a la ley de servicio civil, etcétera, etcétera. ¿Por qué, si está eso vigente, Conrado Reyes, no se fiscaliza a partir de ello? Porque esto es una cosa que está actualmente vigente. Gracias, Mariano. Creo que el tema es trascendental. Desde el 2014, 2015 para esta fecha han transcurrido 6 años, ya casi, mejor dicho, un gobierno completo y medio gobierno del siguiente, y se ha dejado eso sin gestión y sin verificación del cumplimiento. También recordamos, y lo comentaba Mariano, la posibilidad de que se decretara la anulación de todos los pactos colectivos que se hicieron sin consultar a la Procuraduría General de la Nación, que la Constitución ordena que esta clase de compromisos también tienen que tener el visto bueno de la Procuraduría. O sea, hay una serie de acciones legales iniciadas con un atraso o inacción de más de 5 o 6 años que habría que deducirle responsabilidades a las autoridades de esas entidades por el incumplimiento de sus obligaciones y en sus funciones. Pero lo que la población debe estar clara es que no importa que los funcionarios pasados o actuales estén incumpliendo, lo que no se puede permitir es que sigan violando y abusando de las negociaciones políticas, sindicales y políticas de las autoridades de turno con el aval o el silencio y también el consentimiento silencioso, diría yo, de los legisladores que están llamados a fiscalizar para que eso no suceda. O sea, todos tienen responsabilidad, Mariano. Exista o no exista la vigencia de esta norma, hay normas constitucionales, que ya lo explicó el colega Fuentes de Starac, que desde 1986 se tuvieron que haber respetado, y también ahí hubo cortes, hubo integrantes de las Cortes de Constitucionalidad que se plegaron a conveniencia de muchos factores y actores políticos de coyuntura para validar o para hacer creer que los pactos colectivos podían mantenerse vigentes, como el hecho de violar la propia Constitución, que establece un máximo de indemnizaciones, por ejemplo. Entonces, hay mucho que hacer, Mariano, hay suficiente legislación, hay suficiente base constitucional para que las actuales autoridades no sigan cayendo en el abuso y en el incumplimiento de sus obligaciones, pero también hay mucho por hacer en contra de los que nos llevaron hasta acá. Licenciado de Starac, ¿qué acciones tomaría usted para empezar a enmendar la plana, aparte de las ya mencionadas, o ya tomaría acción directamente sobre algunas de las ya mencionadas? Bueno, de hecho, Carmina, se tomaron decisiones en el año 2015 por parte de la Procuraduría General de la Nación y sobre un tema medular que lo acaba de mencionar María del Carmen, sobre el tema de que los recursos no, digamos, cómo se puede disponer, gastar recursos que no se tienen, ¿verdad? El recurso en el sector público depende fundamentalmente de los ingresos ordinarios o extraordinarios que pueda tener el Estado. Y en todo caso, si se va a gastar en gasto de funcionamiento o en gasto corriente, ¿verdad? Que estaba señalando María del Carmen que llega el presupuesto del año entrante, un 67.7% del presupuesto va a ser para funcionamiento, es decir, para burocracia, pues no podría, porque es antitécnico totalmente, sacarse préstamos, obtener préstamos
para pagar ese gasto de funcionamiento. Eso sí no tiene ningún sentido porque nos lleva a una espiral de gasto público totalmente irracional. Y estas impugnaciones se presentaron por parte de la Procuraduría con mucho tino en ese momento, y se exigió precisamente que eso no pudiera. Sin embargo, todo esto decayó. Yo creo que hay que volver otra vez a la carga, ¿verdad? Los medios de comunicación, la prensa juega un papel fundamental aquí. Tienen que exigir el acceso a esas fuentes de información, porque bueno, no se puede, digamos, accionar si uno no está totalmente ciego, no tiene uno acceso a esa información, ¿verdad? Y entonces, pues, y si no, hay que inmediatamente presentar las denuncias criminales por el delito de denegación del acceso a la información. Pero esto ya no puede seguir porque tenemos ya cuántos años de tener presupuestos desfinanciados y lo único que hemos hecho es ir aumentando la relación de deuda pública con respecto al PIB. Bueno, Guatemala no está igual que otros países, incluso centroamericanos, pero obviamente vamos ascendiendo hasta que la situación se vuelva crítica y como decía Mariano, cuando ya no tengamos capacidad de pago, entonces Jesús María. La capacidad de pago deviene del mismo presupuesto, o sea, si no hay pisto, pues lo van a tener que sacar de algún lado, más impuestos o a través de un constante endeudamiento para estar pagando la misma deuda. El presidente de la República el año pasado dijo claramente que iba a hacer un censo de la burocracia. Esta es una promesa incumplida, ¿verdad? Incluso habló de plazas fantasmas, etcétera, y ya no se supo absolutamente nada de eso. Yo exijo y demando que se cumpla con esa promesa, porque queremos saber cuál es el censo de empleados públicos en el sector público para comenzar. Ingeniera Aceña, aprovechando esa exhortativa que ha hecho Mario Fuentes de Estaraca a los medios, a los periodistas, bueno, al Canal Antigua también, sobre fiscalizar, denunciar, aprovecho porque el señor Joviel Acevedo aparentemente ha lanzado una amenaza precisamente a comunicadores, a medios, diciendo de que va a denunciar y va a publicar las hojas de vida de quienes estamos señalando las irregularidades. Yo lo único que le puedo decir, llámeme, escriba, así le doy mi hoja de vida actualizada, no voy a hacer una muy viejita porque pueden quedar algunas ahí afuera. Así que con gusto, señor Acevedo, aquí estamos a sus órdenes. Pero en lo concreto, ingeniera, yo regreso al artículo 96 de la ley de presupuesto vigente. ¿Usted considera que ya no es solo una responsabilidad exclusiva de la ministra o el Ministerio de Educación, para decirlo, sino también ya hay una corresponsabilidad, por lo menos, según ese artículo, del Ministerio de Finanzas, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Trabajo, todos los cuales son mencionados en ese artículo 96 y que por lo tanto ya no solo es un llamado a la ministra, al Ministerio de Educación, sino también a todas estas entidades adicionales involucradas. Sí, definitivamente. Lo que sí está claro es que no está firmado el pacto se está negociando y luego pues tendrá que cumplir un procedimiento. Ahora, escuchando al licenciado Fuentes, yo sí quisiera hacer una acotación agregado a lo que dice Mariano, es que yo no sé cómo se puede firmar un pacto por 2 o 3 años cuando uno como funcionario solo dispone de un presupuesto que va a aprobar el Congreso. Entonces ya de entrada, si uno negocia presupuestos futuros, ya de entrada ya es ilegal. Eso es un tema que yo no comprendo cómo no se puede poner una inconstitucionalidad y prácticamente parar los pactos. En el caso de todos los procedimientos, una vez se firma el pacto, tiene que ir también al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, tiene que decir si hay recursos y lleva un proceso hasta que se llega a homologar en el Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, ahorita yo comprendo que no está incluido
el aumento salarial del pacto entre el presupuesto. De hecho, se comentó en las redes que sí estaba, pero nosotros pues analizamos y Jorge Labarreda, que es el experto, prácticamente me dijo que era el aumento que está en este presupuesto, no incluye el aumento del pacto. ¿Verdad? Recordemos que en pleno COVID se pasa un aumento del presupuesto e incluye los aumentos del pacto colectivo de educación y salud y todos lo aplaudimos porque pensábamos que era para el COVID, pero eran de pactos colectivos. Ahorita es el momento de parar y decir, aquí ya no hay otro pacto, aquí acabamos, porque de lo contrario vamos a volver a endeudarnos y a volver a tener este tema. Ahora, dicen que también en el de salud se está negociando otro pacto. Salud tiene peor récord, porque en salud, recuérdense que hasta pues hubo temas penales, se cobró de más de parte de los abogados, ¿verdad? Entonces, yo creo, Mariano, que el punto acá es que todas las instituciones tienen que coordinarse a favor de la legalidad y parar estos chantajes políticos que hacen los sindicatos. Claro, hay que hacerlo de una manera, pues creo yo, de convencimiento, porque obviamente son todos los funcionarios públicos. Y si en un momento no se hace un reglamento con un proceso, pues podríamos tener hasta un paro nacional, porque prácticamente están todos involucrados. Entonces sí tiene que ser un acuerdo de todas las instituciones, que rija todas las instituciones que se financian con fondos públicos para que esto tenga éxito. Doctor Conrado Reyes, luego de escucharlos a todos ustedes, me surge la interrogante, ¿cuándo? Porque como dice la ingeniera Asensio, o sea, en cualquier momento nos paran el país. Aseña, perdón, ya le estoy cambiando el apellido ya a todo el mundo, perdón. No tenga pena, Karina, ya se apasionó por el tema también. Es que, exacto, ya estoy enojada de escuchar esto. Imagínense que nos paren el país. O sea, de verdad, son nuestros servidores públicos. ¿De dónde va a salir el dinero? Hay gente, yo se lo dije el otro día aquí en los estudios a una persona que pertenece a un sindicato y le digo, la gente durante la pandemia no tenía y aún así tuvo que cumplir con sus obligaciones de pagarle a sus empleados, de pagar sus obligaciones fiscales. Y ustedes están pidiendo que se abra un chorrito y quién sabe de dónde y se cumplan estas obligaciones. Es que de verdad es un descaro. ¿Qué hacemos, doctor? Pues Carmina, yo veo que la gente también, la población y especialmente los maestros, deben estar claros que hasta el día de hoy, como bien lo dijeron usted y María Carmen, se les ha pagado todos los incrementos que estableció el pacto que está vigente. O sea, quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el sueldo base con el que empiece un maestro y cuál es, hasta dónde han llegado en los últimos 10 años con esos aumentos anuales que tienen. Y comparadamente, saber si alguien, un trabajador en la iniciativa privada, puede tan siquiera en los primeros 5 años aspirar a los primeros 2 años de salario que ellos tienen, con las prebendas que tienen, que trabajan 8, 9 meses del año, con las prebendas que tienen, que trabajan mediodía, que cuando están en el interior trabajando y la escuela rural a la que tienen que ir, pues queda muy lejos, pues no llegan lunes y no llegan viernes. O sea, hay muchas cosas aquí que realmente habría que hilar muy fino y ser muy responsables en el Ministerio de Educación para determinar qué maestros amerita pagarles un viático adicional por las distancias, por el riesgo de su trabajo, etcétera, y cuáles otros están muy cómodamente en los centros urbanos y tampoco van a dar clases porque están haciendo labores administrativas, pero igualmente están ganando más o igual a lo que un maestro con todas las necesidades en el interior está atendiendo a la población. O sea, hay mucho que hacer y llora sangre esto y ha sido constante. Todos los años ha sido lo mismo. Cada vez que este señor, el cabecilla de ellos, sale de la mano con los candidatos presidenciales, ya sabemos los candidatos presidenciales a lo que se están comprometiendo. O sea, no nos extraña también ese juego político de absurdo y de extorsión, por así decirlo, que se traen durante los últimos 8 o 10 gobiernos, lamentablemente. Pero ya hay que ponerle un punto final. Yo vuelvo al tema
de que el Congreso tiene gran responsabilidad en donde estamos y a lo que podemos llegar. Que si ahorita se está negociando un pacto para que entre en vigencia y los compromisos se asuman en el presupuesto del año 2022, es el momento de frenarlo, es el momento de evitarlo y es el momento de que se rinda cuentas de todo lo que se ha despilfarrado, perdón, del presupuesto en los últimos años, a las actuales autoridades y a los actuales funcionarios. Y si no, Carmina, Mariano y colegas o amigos, dejemos de lamentarnos realmente, porque no resolucionamos nada con estarnos lamentando cada año, cada vez que estas personas quieren hacer una movilización y los políticos de turno le dicen amén y negocian a puerta cerrada y pactan y al día siguiente salen hasta celebrando en diferentes escenarios políticos. O sea, también hay que ser conscientes y consecuentes y hablarle claro a la población. No queremos los políticos y vamos a endeudar al país porque a mí lo que me interesa es el voto del año entrante o dentro de año y medio. O sea, eso también habría que ver quiénes de los diputados actualmente en ejercicio están dispuestos a rendirle cuentas al pueblo de su administración y su gestión en la función pública, en este caso en la fiscalización del Estado, que la Constitución les ordena, y ponerle nombre y apellido a aquellos que abanderen esa función, como sucedió recientemente y valientemente el Congreso le dijo que no a tanta manipulación presupuestaria y más endeudamiento que querían hacer bajo el argumento de la pandemia y de la crisis hospitalaria, que como bien lo dijimos en uno de estos programas, bastaba con una ley urgente por medio del cual el Ministerio de Educación pudiera solventar fehaciente y prontamente y transparentemente los compromisos para enfrentar la pandemia, pero que ya bastaba de arruinarle la vida y la economía, dejar sin trabajo, cerrar negocios de un montón de gente que no podía seguir adelante. Algo así de radical esperaría yo de esta legislatura, algo así de responsable esperaría yo de la mayoría de diputados que abanderen esa lucha en defensa del presupuesto nacional y del endeudamiento que ya nos va a hacer más daño el año entrante después de que la economía este año está cerrando muy mal y no se miran en el país situaciones de mejora en los primeros meses del año entrante. Si no lo hacemos, si no lo hacen ellos, señores, recuerden y quiénes fueron y por favor que ya no se vuelvan a presentar para nada. Licenciado Mario Fuentes de Starac, hay algo muy importante que necesitamos que usted nos ayude a comprender o nos lo explique, porque lo que mencionaba Conrado Reyes es esa demanda, esa exigencia para ya no más pactos colectivos. María del Carmen Arceña dijo que acá ya no hay otro pacto, que se cancelen, que se suspendan, que se eliminen, que, en fin, los ciudadanos reclaman eso, exigen eso, pero no es tan fácil. Y esa es la parte que requiero que por favor nos ayude a comprender, porque una vez homologado por parte del Ministerio de Trabajo un pacto colectivo, eso ha sido interpretado como que se convierte casi en una ley ordinaria. Incluso recuerdo que hay algunos expertos en derecho laboral que así lo dicen, que una vez homologado, su cumplimiento es sinónimo de tener que cumplir una ley. Y entonces no es tan fácil esa situación de suspenderlos, cancelarlos, eliminarlos. ¿Por qué? Porque aparentemente, ante esa situación, las partes tendrían que regresar, y en este caso el patrono y el empleado, tienen que regresar a negociar, pero no negocian nada. Dejan que el tiempo pase y las condiciones perversas de un momento, como las del 2015, 2014, cuando Carlos Contreras era el ministro de Trabajo, quedan en el tiempo y no hay forma, mientras no haya una nueva negociación, para cambiar el pacto. Y me voy a referir al Ministerio de Salud, el bono del pescado, el bono del tamal, el bono del cangrejo, en fin, que así se denominan comúnmente, alrededor de 16 bonos adicionales. Pero ayúdenos a entender, porque ahí pasa algo que entonces no es tan sencillo para el Estado, para el gobierno, dar por cancelado esos pactos colectivos. Sí, Mariano, vuelvo al planteamiento que hice al inicio. Hay un principio fundamental en derecho administrativo que dice que no se puede hacer,
por parte de los funcionarios y empleados públicos aquello que no está expresamente permitido. Es diferente a la premisa que existe para el sector privado, para la iniciativa privada, en que el principio que rige la libertad de acción es: se puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. O sea, es un principio totalmente diferente. Entonces, un funcionario no puede entrar en un proceso de negociación flexible y disponer de los fondos del Estado a través de una serie de negociaciones si no hay un marco conceptual de referencia, que es el marco regulatorio, una ley establecida por el Congreso de la República. Entonces, eso es lo primero. El Congreso de la República en el año 1986 debió haber emitido una ley que claramente estableciera cuáles van a ser los principios, los lineamientos, los estándares de una, digamos, negociación de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y el Estado, insisto, el Estado es uno. El Estado no son un montón de entes, no, es uno. Y entonces debiera existir un pacto colectivo, ¿verdad? Por supuesto, enmarcado en ese marco regulatorio, ¿verdad? Un pacto colectivo, y puede tener anexos para las distintas singularidades que pueden haber en las distintas instituciones. Es un solo pacto basado en un marco regulatorio, en una ley del Congreso de la República. Eso es lo que debería hacerse para ordenar, ¿verdad?, todo este enjambre de negociaciones que se han venido haciendo a lo largo de los últimos, bueno, que ya llevamos 40 años, casi, bueno, 35 años de democracia institucional. Bueno, ok, no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Es una demanda que va dirigida al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que emitir ese marco regulatorio. Ingeniera Seña, hoy sí, no le cambié el nombre. A ver, ¿qué se puede hacer si estas negociaciones colectivas tienen parámetros, tienen limitaciones, como por ejemplo hacerse públicas? Yo considero que debe hacerse público. De hecho, yo creo que los diputados, como bien se comentó acá, pues su función es prácticamente velar de que se usen los recursos, y al Congreso de la República le deben de dar una copia de ese pacto que se está negociando. Sinceramente, yo llegaría hasta las últimas consecuencias, como hizo la diputada Ninés Montenegro con el licenciado Bienvenido Argueta cuando no le quiso entregar los datos de la lista. Porque mire, aquí uno como funcionario o es parte del asunto o no quiere llegar a estas negociaciones con los sindicalistas. Yo por lo menos decía, no voy a poder dormir el resto de mi vida pensando, y aquí le voy a contestar a Conrado, el salario base de un maestro en el año 2011 eran 2.610 y actualmente son 4.146, o sea, en 10 años se duplicó su salario base. Recuerden que tienen escalafones, ¿verdad? Un maestro ya de escala F debe estar como en más de 8.000 quetzales. Pero esto, lo que estamos haciendo es indexando los salarios, y eso no lo aguanta ninguna economía. Entonces, yo sí creo, Carmina, que depende mucho del carácter y de compromiso, y creo que el presidente debe de tomar acción, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo de que con el primero que se negocie para, en teoría, gobernar, sea con el sindicalista, ¿verdad? Y si nos está amenazando, como dice Mariano, pues a mí, yo realmente no le tengo miedo. Me da miedo cuando se une a los políticos y entonces lo llevan a los ministros al Congreso, y entonces ahí es cuando se vuelve con poder, ¿verdad? Pero ahorita yo lo que veo es que la mayoría de la población quiere que esto se acabe, ¿verdad? Entonces
a este diputado que hizo esta solicitud, pues yo lo exhorto a que lleve hasta las últimas consecuencias, aunque tome un año, como le tomó a la licenciada Ninette Montenegro. Y obviamente tienen que hacer público, y al hacer público eso, pues la indignación tiene que ser a tal nivel que suceda lo que pasó en el 2014, 2015, y un ejemplo de lo que pasó en el Congreso de la República. El pacto colectivo del Congreso de la República era el peor de todos, porque tenía aumentos del 10%. De hecho, cuando nosotros presentamos el estudio, ya un mujer ganaba 35,000 quetzales, más que el diputado, ¿verdad? Y por lo menos ese pacto se arregló de alguna forma y ya no siguió con esos aumentos de ese nivel. Ahora, ¿quién no quería ser un empleado del Ministerio, del Congreso de la República? Se tenía un aumento salarial del 10%. Entonces, imagínense también el nivel de corrupción, de conseguir una plaza, el nivel de que ya no se privilegia para nada el mérito, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que exhortar a los diputados a llegar hasta las últimas consecuencias con este tema y empezar, ¿verdad? Yo creo que Mario y Conrado tienen esa capacidad de empezar realmente a ver el tema legal, cómo se puede regular, cómo se puede hacer un proceso y cómo se puede parar esto. Ningún presupuesto va a aguantar. En 10 años esto va a estallar y no va a haber más. Entonces, cuando uno habla con los sindicalistas, le dice, sí, pero es que la gente no paga impuestos. Sí, pero disculpe, así es la cosa y así debe ser, y para eso están las leyes y las normas del servicio civil. Ya la ley de servicio civil pasó a segundo plano con los pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, también depende del funcionario, Carmina, y si, por ejemplo, a mí me hubieran forzado a firmar un pacto colectivo, porque aparentemente, pues uno llega un momento que no tiene la libertad, pues mejor renuncia, porque definitivamente es hipotecar el futuro de la educación, ¿verdad? Ahorita no vamos a poder pensar ni siquiera en darles tecnología ni capacitación a los maestros porque no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, claro que es un tema complejo de entender y tal vez los comunicadores nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, porque la gente dice, no, pobre el maestro, es que debería ganar más. Lo mismo que pasó con la alimentación escolar, lo vamos a aumentar de 4 a 6, sí, pero cuando uno hace los números son 1,000 millones de quetzales, porque son 2,6 millones de niños, son 180 días de clase, y la pregunta es si eso nos va a servir ahorita en la pandemia para mejorar la calidad educativa, ¿verdad? Entonces, necesitamos realmente volver al asunto de los ministerios, de las instituciones, y regular con mérito y con una ley de servicio civil que realmente sea de principios y que premie el mérito. Una puntualización. Al final, el pacto colectivo del Congreso no es que se haya cambiado. Tuvieron que cambiar la ley orgánica del organismo legislativo para ponerle un alto. El pacto colectivo continúa con una serie de cosas y hay un día antes y un día después de haber modificado la ley orgánica del organismo legislativo. Pero eso solo para comprender de que no fueron incluso en el Congreso capaces de modificar las cláusulas del pacto colectivo que sigue vigente. Conrado Reyes, las preguntas siguen, como usted sabe, estamos en vivo, y las preguntas siguen porque no se termina de comprender ese tema de cómo es posible que si las partes, entiéndase el Estado, el patrono, y el empleado, el representado por los sindicatos, en particular el sindicato mayoritario, si no se ponen de acuerdo, continúa vigente el anterior, por muy perverso, malo, excesivo, con tantas cosas que tienen. Les recuerdo, hubo un pacto colectivo donde a un ministro, y voy a hablar claramente del ministro de Salud, le multiplicaban por 10 los viáticos. O sea, el mismo ministro que se iba a beneficiar firmó a favor de que le multiplicaran por 10 los viáticos disponibles. Pero eso solo como una anécdota. El tema es porque si las partes no se ponen de acuerdo, no llegan a algo, no firman nada, de todas maneras continúa en el tiempo vigente el último que firmaron, por muy malo que este sea. ¿Por qué es así, Conrado Reyes? Por ser un principio general del derecho del trabajo, Mariano. O sea, aquí hay normas de derecho del trabajo que debemos de respetar
Guatemala pertenece a la Organización Internacional del Trabajo. Hay normas universales, por así decirlo, que se deben de respetar. Y entre ellos el verdadero sindicalismo mundial, pues logró precisamente que el mínimo que se convierte en las normas del pacto colectivo vigente, pues continúen hasta que las partes no logren llegar a acuerdos sobre un nuevo pacto. En el peor de los casos, pasaría, para que lo entendamos bien, lo mismo que le pasa al gobierno cada año si el presupuesto del Estado no es aprobado en el Congreso. Pues tiene que trabajar el nuevo año con el presupuesto que se le aprobó un año antes. Insisto, es un principio general de derecho de trabajo. Yo quisiera también rescatar un comentario que decía María del Carmen, en el sentido de que en 10 años el maestro llegó a alcanzar un salario alrededor de los 6-8 mil quetzales. Es cierto, pero eso hay que multiplicarlo por 16, 18 o hasta 20 meses, dependiendo lo que han ido ganando en el bono de antigüedad, en el bono de riesgo, en el bono del tamal, como decían, o en el bono del pescado. Y eso dividido entre 12 meses del año da un promedio para un maestro con un mínimo de ingreso, un tiempo mínimo de 1 o 2 años en el servicio, de arriba de 10,000 a 11,000 quetzales. O sea, eso es la realidad de lo que se recibe y se gasta mensualmente, y por eso es que el presupuesto el planteado es de 19,000 millones de quetzales solo para el magisterio. Entonces, esas cosas también la población las entiende fácilmente, porque a nadie en la iniciativa privada o en su trabajo personal, el comerciante pequeño, mediano, tiene garantizado un solo sueldo de un solo mes, menos pensar que va a poderse dividir 4 o 5 bonos más adicionales en el año. Entonces, eso también es algo que la población debe de ponerle atención, que los mismos maestros deben de recapacitar, porque así como se denigró el trabajo en el organismo legislativo por lo que ya comentaron, la población está demeritando y está desvalorizando el trabajo del verdadero maestro, el maestro de vocación, el maestro de compromiso con su población. ¿Por qué? Por los abusos y excesos que consienten ellos mismos también. Y ahí tal vez es un llamado a esa gran cantidad de buenos maestros, para que le digan a estos sindicalistas, miren, basta ya, nosotros no somos juguetes, nosotros estamos relativamente en una situación mala, pero están peor muchos de los trabajadores del resto de dependencias del Estado y del resto de dependencias privadas en este país, especialmente durante y pospandemia. Entonces, este no es momento de seguir abusando y aprovechándonos de los pactos políticos que se han hecho históricamente. O sea, ahí es un llamado de atención también a esa gran cantidad y cúmulo de buenos docentes, maestros que hay en el país, para que ellos también alcen su voz y exijan también la transparencia y exijan copia de los acuerdos o de los compromisos o de los pactos que están negociando políticamente, qué están comprometiéndose a hacer esas personas en la pseudodirigencia y en la manipulación, hacia dónde los quieren llevar, cuántos votos y quiénes están diciendo que van a comprometer en nombre de ellos 1 o 1,000 o 1,000,000 de votos para quién. Pues aquí hay mucha tela a todos y especialmente a los televidentes. Si conocen a un maestro, por favor, háganle conciencia. Realmente que lo están pasando a él, atropellando en su honor, en su dignidad y en su reputación. Eso es en contra realmente de lo que él puede dejar de legado para su familia y para las futuras generaciones. Licenciado Estarac, ¿hay algo que legalmente se puede hacer desde ya? Porque si vamos a esperar a llegar a la quiebra, nos va a ir muy mal y definitivamente todas estas personas, desde funcionarios, sindicalistas, personas que se están prestando a llevar al país a la quiebra de esta manera y dejar a niños sin educación, a enfermos sin hospitales, sin salud, porque eso es lo que termina pasando. Los empleados tienen, los que pertenecen al pacto colectivo tienen todos sus beneficios y la gente no tiene los servicios. ¿Se puede hacer algo? Sí, Carmina, muchas gracias. Pues mire, yo le voy a dar un dato, ya que estaban hablando del presupuesto, que lo tiene que aprobar el Congreso anualmente. Pero el Congreso también tiene una obligación constitucional, que es la de aprobar la ejecución presupuestaria anual. Lleva el Congreso de la República 22 años sin aprobar
ni improbar la ejecución presupuestaria. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no se deducen responsabilidades legales en contra de los funcionarios que ejecutaron ese presupuesto. Entonces aquí, bueno, solo se aprueba el presupuesto. Imagínense que estuviéramos en una empresa privada que solo se aprueba el presupuesto y no la ejecución presupuestaria. No, eso es una cuestión fundamental, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta del desorden que hay en el Estado, ¿verdad? Y que está repercutiendo precisamente en despilfarro, ¿verdad? En corrupción, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay límites, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los ciudadanos? Ponerle límites al ejercicio del poder. Eso es lo que tenemos. Tenemos que exigir que los diputados aprueben o imprueben los presupuestos anuales. Eso es lo que tenemos que exigir y no seguir tolerando que los señores diputados simplemente no les parece, porque a la hora de improbar el presupuesto o la ejecución presupuestaria, entonces tendrían que deducirse responsabilidades en contra de los funcionarios negligentes o digamos, responsables de una mala ejecución. Entonces, ese es un caso típico de lo que está pasando, ¿eh? Y al no existir también un marco regulatorio como el que he señalado para este tipo de negociaciones, entre comillas, pues simple y sencillamente es una omisión, ¿verdad? Y que esto sigue tolerándose, que siga pasando y pasando anualmente, y que sigan las negociaciones y que vengan los ministros de trabajo y refrenden todos los pactos colectivos. ¿Por qué? Porque al final el ministro de trabajo pues va a terminar su periodo y se va. ¿Y quién es el que queda verdaderamente obligado y comprometido? El Estado. Eso ya no les importa. Entonces tiene que haber precisamente una estructura muy clara en donde quién es el que va a ser el interlocutor por parte del Estado. Eso tiene que ser una estructura permanente, ¿verdad? Por eso hablo de un marco regulatorio. Pero no que cualquier funcionario que hoy está y mañana lo quitan. Bueno, ¿qué peso tiene para los efectos de defender los intereses del Estado? Ninguno. Bien, creo que podríamos seguir, Carmina, un buen rato, pero se nos acabó el tiempo. Así que agradecemos a la ingeniera María Carmen Aceña, al doctor Conrado Reyes y al licenciado Mario Fuentes de Starac, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Me quedé picado, Carmina. Yo sí considero que estas personas deberían tener una responsabilidad penal, porque el Estado va a quebrar de esta manera. Y en este país solo se aprenden, parece mentira, ¿no? Sí. Por lo malo. No, y todas las acciones que se emprendieron en el 2015, en 2016, a partir del pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, creo que hay que recuperarlo porque no puede quedar de que nadie le dé seguimiento, ni el mismo Estado, que debería ser el principal interesado, y tener las consecuencias. En el caso del abogado, que cobró más de 10 millones de quetzales por haber negociado ese último pacto del año 2014, en el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, lamentablemente ya falleció, no pudo rendir cuentas ante la justicia, sí se embolsó buena plata, no la terminó de devolver. Y ahí no hay extinción de dominio, ¿verdad? Sí puede haber, pero eso es una acción que debería de generar el Ministerio Público. Bueno, ya vio, ya nos estamos extendiendo y producción nos dice que se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches.